Me senté en mi sala y le di gracias a Dios. No porque estuviera agradecida de la manera que la gente imagina. Feliz, rodeada de familia cálida de pertenencia. No. Estaba sola en un sofá de segunda mano con los pies metidos bajo una manta que no era mía mientras mi hijo estaba en el pasillo entregándole mi habitación. Mi santuario. A su esposa. Primero escuché su risa. Aguda, dulce, joven. «¡Es perfecto!», gritó como si hubiera descubierto un tesoro. Y luego su voz. Esa voz que una vez me llamó mamá, con tanta ternura que mi corazón se derretía. Dijo, «Ahora es tuyo. Te mereces tu propio espacio». Las palabras flotaron hasta mí como cuchillos envueltos en terciopelo. Mi propio espacio. El espacio que había sido mío durante 2 años, donde había llorado la muerte de mi esposo, en silencio, donde había cosido pequeños vestidos para el bebé que venía en camino, donde había escrito cartas a mi hermana muerta, contándole sobre mis días vacíos. No me moví. No lloré. No grité. Solo junté mis manos en el regazo, sentí el frío del anillo de bodas que seguía usando después de 3 años de viudez y le di gracias a Dios. Porque en ese momento entendí algo que había estado negándome. A ver, ya no tenía un lugar en esta casa. Tal vez nunca lo había tenido realmente. La televisión parpadeaba frente a mí sin sonido. Un documental de naturaleza, tal vez. Leones en la sabana africana, libres salvajes dueños de su territorio. No podía concentrarme en las imágenes. Mis oídos estaban llenos del eco de esa puerta, abriéndose la puerta que solía ser mía, donde ahora sus voces planificaban una vida que no me incluía. Recordé cómo había pintado esa habitación de un suave lila después de que murió mi esposo, tratando de traer color de vuelta a mi mundo gris. Había tardado una semana completa subiendo y bajando de la escalera con mis rodillas artríticas porque quería hacerlo yo misma. Quería que cada pincelada fuera mía, cada esquina perfecta, fuera mi pequeña victoria sobre el dolor. Recordé la pequeña cruz bordada en un cojín que guardaba en la cama, el que tenía las palabras «Aquí vive la paz» en hilo dorado. Mi hermana me lo había regalado antes de morir diciéndome «Para que nunca olvides que mereces tranquilidad». Ahora la paz había sido entregada con mi almohada a alguien que no sabía lo que costaba encontrarla. Cuando mi hijo me invitó por primera vez a vivir con ellos, se sintió como un regalo envuelto en amor genuino. «Ya has hecho suficiente, mamá. Has trabajado toda tu vida. Has criado a 4 hijos sola, después de que papá nos dejó. Has sido fuerte durante demasiado tiempo. Ven a descansar ahora. Deja que nosotros te cuidemos». Sus palabras sonaban como una canción de cuna, después de décadas de luchar sola. Me imaginé tardes tranquilas ayudando con el bebé, cenas familiares donde mi experiencia sería valorada, un rincón cálido, donde envejecer con dignidad. Y le creí, con la confianza ciega de una madre que había dado todo por sus hijos, con amor cansado pero esperanzado, con la fe de quien había sacrificado sus propios sueños para que los suyos se cumplieran. Al principio tenía mi propia habitación, mi propio rincón del mundo donde mis cosas tenían sentido y mi presencia era bienvenida. Ayudaba en la casa con el entusiasmo de quien se siente útil otra vez, poniendo la mesa con el cuidado que había aprendido en mis propios años de recién casada, doblando la ropita del bebé con esas manos que habían vestido a 4 niños, barriendo el porche, mientras planeaba qué flores plantar en primavera. Me sentía útil por primera vez en años, necesaria, como si mis décadas de experiencia finalmente tuvieran un propósito nuevo. La casa tenía el ritmo familiar de una familia joven. El llanto del bebé a las 3 de la mañana me despertaba, pero no me molestaba. Me recordaba a mis propios hijos, a esas noches donde el cansancio se mezclaba con amor puro. A veces me levantaba y caminaba hasta la puerta de su habitación, solo para escuchar, para sentirme parte de esa continuidad hermosa de la vida.
Mi nuera parecía apreciar mi ayuda entonces. «Gracias, doña Carmen», me decía cuando encontraba la ropa del bebé ya doblada cuando veía que había preparado el almuerzo. Su sonrisa era genuina, sus ojos agradecidos. Pero con el tiempo, imperceptiblemente como la erosión que desgasta las piedras, me convertí en decorado. Mi nombre dejó de aparecer en las conversaciones de la cena. Hablaban sobre mí como si no estuviera ahí usando tercera persona. Ella puede comer más tarde. Ella entiende que necesitamos privacidad. Ella no come mucho de todas formas. Mi voz se sintió demasiado fuerte en sus silencios, demasiado vieja en sus conversaciones sobre aplicaciones y redes sociales, demasiado lenta, cuando ellos querían tomar decisiones rápidas. Comenzaron a comer sin mí, alegando que el bebé tenía horarios estrictos y que era más fácil si ellos cenaban temprano. «Hay comida en la estufa para ti, mamá», me decía mi hijo, pero sus ojos ya no me buscaban cuando hablaba. Planificaban vacaciones sin mencionarme salidas familiares donde, aparentemente, no cabía una abuela. Vivían sin mí. Aunque yo estuviera justo ahí respirando el mismo aire, caminando por los mismos pasillos, existiendo en el mismo espacio, que aparentemente ya no me pertenecía. Una mañana fría de febrero, ella tocó mi puerta. No para hablar, no para sentarse en la silla que yo había puesto junto a la ventana, esperando visitas que nunca llegaban, solo para decir con esa sonrisa que había aprendido a reconocer como falsa: «Necesitamos este espacio ahora. Temporalmente, claro. El bebé está creciendo y necesita más lugar para sus cosas. Usted entiende, ¿verdad?» La palabra «temporalmente» colgó en el aire como una promesa que sabíamos que era mentira. Sonreí y asentí porque había aprendido que protestar solo me hacía ver como la suegra difícil, la vieja amargada que no entiende las necesidades de los jóvenes. «Por supuesto, mija. Yo entiendo». Y entendía que había dejado de ser una persona para convertirme en un problema a resolver. Esa noche empaqué con la meticulosidad de quien ha hecho esto demasiadas veces en la vida. No tomé mucho, porque había aprendido que las posesiones materiales duelen cuando tienes que dejarlas atrás. Solo mi ropa, algunos libros que había leído una y otra vez en las noches de insomnio, el ángel de porcelana que mi hermana me había dado antes de morir, el único testigo silencioso de todas mis pérdidas. Lo envolví en un paño de cocina, que había bordado yo misma hace décadas, susurrando: «Ya no tendrás un estante, mi querido, pero seguiremos juntos». Lo puse suavemente en una caja de zapatos que olía a cardamomo, porque había guardado especias ahí antes. Miré alrededor de la habitación ahora vacía, a las paredes que habían escuchado mis oraciones nocturnas, a la ventana donde había puesto plantas que ahora morirían sin mi cuidado. Y luego caminé hacia la sala con mis 2 maletas gastadas y la caja que contenía todo lo que quedaba de mi vida anterior. Nadie me siguió. Nadie preguntó si necesitaba ayuda. Nadie notó que había estado llorando. Me trajeron un futón esa misma tarde. «Firme», dijo ella con autoridad médica falsa, bueno para su espalda. «Mi mamá tiene uno igual y dice que es lo mejor para personas de su edad». Como si la generosidad se midiera por beneficios ortopédicos. Como si mi comodidad fuera un problema técnico a resolver y no una necesidad humana básica. El futón era del color de la arena sucia. Se veía perdido en mi nueva esquina de la sala junto a la televisión, que nunca me preguntaron si quería ver al lado de la mesa, donde ellos jugaban cartas por las noches sin invitarme. Esa primera noche me senté en el borde del colchón delgado y entendí que había cruzado una línea invisible. Ya no era una invitada en esta casa, era una carga tolerada. Encendí una vela esa noche en la mesa de centro, una vela pequeña que había comprado en el mercado local, y me arrodillé en el suelo frío para orar. Mis rodillas protestaron contra la dureza del piso, mis huesos crujieron como ramas secas, pero oré de todos modos, porque orar
Era lo único que nadie podía quitarme, el único espacio donde todavía era dueña de mis propias palabras. Le di gracias a Dios, porque aunque me habían quitado mi habitación, aunque habían reducido mi vida a un futón en la sala, no habían tomado mi silencio, no habían tomado mi fe, no habían tomado la parte más profunda de mí, que aún sabía que era más que una sombra que se movía por los pasillos. Los días comenzaron a pasar como páginas que se vuelven solas, monótonas, grises. Me levantaba antes que ellos para no ser un obstáculo en sus rutinas matutinas. Preparaba mi café solo sin el ritual que había amado durante décadas de compartir el desayuno con alguien que me escuchara. Ellos bajaban apurados, tomaban sus cosas, se iban a trabajar con besos que se daban entre sí, pero que no incluían mis mejillas. Una tarde, mientras doblaba toallas en el pequeño espacio que me habían asignado cerca de la lavadora, la escuché hablar por teléfono con su madre. «Es dramática», dijo con esa risa cristalina que había aprendido a temer. «Siempre está suspirando, como si fuera una mártir. Solo quiere atención como todos los viejos». La palabra «viejos» salió de su boca como si fuera algo sucio, algo que se desecha. Yo estaba a 3 metros de distancia, doblando sus toallas, escuchando cómo me convertía en una caricatura en su relato, desapareciendo silenciosamente mientras ella me borraba con palabras que cortaban más profundo que cualquier grito. Ese fue el día que mi voz comenzó a morir dentro de mí. No de golpe, sino lentamente como una planta que se seca por falta de agua. Dejé de hacer comentarios durante las cenas. Dejé de ofrecer consejos que nadie quería escuchar. Dejé de preguntar sobre sus días porque mis preguntas se respondían con monosílabos educados, pero fríos. No hablé. Solo oré más fuerte en silencio, construyendo mundos internos donde todavía importaba. Algunas mañanas antes de que el mundo despertara, me sentaba en el pequeño banco de madera del patio trasero y escribía cartas a nadie en un cuaderno que había encontrado en una gaveta olvidada. Derramaba mis sentimientos en letra cursiva, ordenada como me habían enseñado en la escuela hace décadas. «Querido diario», escribía aunque no era un diario sino un grito silencioso al vacío. Hoy volví a ser invisible. Hoy volví a sonreír cuando mi corazón se partía. Hoy volví a agradecer por migajas cuando merecía un banquete. Escribía para demostrarme que aún existía, que mis pensamientos tenían peso, aunque nadie más los escuchara. Una de esas cartas desapareció un día. La había dejado en mi mesita de noche improvisada, una caja de cartón cubierta con un mantel que había bordado en mis años de recién casada. Al día siguiente la carta no estaba. La vi mirarme diferente esa noche. Sus ojos tenían esa dureza que reconocía como juicio. La puerta del dormitorio se cerró más fuerte de lo usual, con la finalidad de quien ha tomado una decisión. No hice preguntas. Ya sabía la respuesta. Mis sentimientos privados se habían convertido en evidencia de mi dramatismo. Mis lágrimas, escritas, eran prueba de que era exactamente lo que ella había dicho por teléfono, una vieja que buscaba atención. Pero entonces, en medio de tanto silencio, algo cambió. Fue pequeño al principio. Una llamada telefónica un martes por la mañana. Una vieja amiga de mis días de costurera cuando trabajaba en el taller de Doña Esperanza, hace 20 años. «¿Carmen, aún coses?», me preguntó con esa voz cálida que había olvidado que existía. «Estaba limpiando el ático y encontré esa blusa que me hiciste para la boda de mi hija. Sigue siendo la pieza más hermosa que tengo. Recordé cómo tus manos siempre estaban haciendo algo hermoso. Sentí algo moverse dentro de mí que había estado dormido durante meses. Un destello de algo enterrado bajo capas de resignación y silencio aceptado. Hace tiempo que no coso». Le respondí, pero mientras decía las palabras, mis dedos se movían automáticamente recordando el movimiento de enhebrar una aguja, la satisfacción de ver una costura perfecta. «Deberías empezar otra vez», me dijo.
El mundo necesita más belleza, y tú siempre fuiste buena creando cosas hermosas. Colgué el teléfono con las manos temblando ligeramente. No de miedo, sino de algo que había olvidado, que sentía esperanza. Esa noche, después de que ellos se durmieran, fui al armario donde habían empujado mis cosas cuando me mudaron al futón. Al fondo, detrás de abrigos que ya no usaba y zapatos que ya no me quedaban bien, encontré mi caja de costura. La misma caja de madera que mi madre me había regalado cuando cumplí 15 años, diciéndome: una mujer que sabe crear con sus manos nunca estará completamente perdida. La desempolvé con reverencia. La abrí lentamente como si fuera un cofre del tesoro. Ahí estaban mis tijeras plateadas que cortaban la tela como mantequilla, mis agujas organizadas por tamaño, mis hilos en colores que habían perdido algunos nombres, pero no su potencial. Todo esperándome pacientemente como un amigo fiel que sabe que vas a volver. Me senté en el futón con la caja en mi regazo y simplemente toqué cada herramienta. Mis manos recordaron automáticamente cómo sostener las tijeras, cómo medir el hilo, cómo hacer el nudo perfecto que mi madre me había enseñado cuando tenía 8 años. Y cosí. Primero fue solo una pequeña bolsa hecha con retazos de tela que había guardado. Nada especial, solo el placer puro de crear algo de la nada. Luego una bufanda con lana que encontré en el fondo de la caja, suave, al tacto del color del cielo en el atardecer. Después un pequeño mantel individual delicado con bordados que salían de mis dedos, como si nunca hubiera parado de hacerlos. Cada puntada era un acto de resistencia silenciosa. Cada proyecto terminado una declaración de que aún existía, de que mis manos podían crear belleza, aunque mi vida se sintiera fea. Una mañana vi un anuncio en el periódico local sobre clases de costura en el centro comunitario. Principiantes bienvenidos. Martes y jueves, 10 a.m. Recorté el anuncio y lo guardé en mi bolsillo durante 3 días antes de tener el valor de llamar. Hola, quiero preguntar sobre las clases de costura. Perfecto. ¿Es usted principiante? Me reí por primera vez en meses. No, señora. Hace mucho que coso, pero hace tiempo que no lo hago con otras personas. Mejor todavía. Siempre necesitamos a alguien que pueda ayudar a las más nuevas. ¿Puede venir este martes? Colgué sintiéndome ligera por primera vez en meses. El martes me levanté temprano. Me vestí con mi mejor blusa, la azul que había comprado para el funeral de mi esposo, pero nunca había usado porque era demasiado alegre para la ocasión. Y tomé el autobús al centro comunitario. No le dije a nadie a dónde iba. Ya había aprendido que mis actividades no les interesaban de todas formas. La clase era pequeña. 6 mujeres de diferentes edades sentadas alrededor de una mesa grande, con telas esparcidas como un arcoíris doméstico. La instructora, una mujer de unos 50 años con ojos bondadosos, me presentó al grupo. Esta es Carmen. Tiene mucha experiencia y nos va a ayudar. Por primera vez en meses, alguien me presentó por lo que sabía hacer, no por lo que necesitaba. Ayudé a una joven madre a coser un vestido para su hija de 5 años. Enseñé a una abuela como yo a reparar una manta que había hecho su propia madre décadas atrás. Compartí trucos que había aprendido en mis años de costurera profesional, secretos que habían estado guardados en mis manos, esperando a ser útiles otra vez. «Usted es muy buena», me dijo la joven madre. «¿Hace trabajos por encargo?» La pregunta me sorprendió. Hacía tanto tiempo que nadie valoraba mi habilidad que había olvidado que podía tener valor para otros. «Podría», le respondí. Esa tarde regresé a casa con 3 encargos. El vestido para la niña, una alteración a un traje de novio y un mantel para una cena de aniversario. Trabajos pequeños, pero trabajos míos. Me senté en el futón esa noche con mis nuevos proyectos y calculé los precios. No era mucho dinero, pero era mi dinero. Ganado con mis manos, valorado por personas que apreciaban mi trabajo.
Vendí las primeras piezas la semana siguiente. Con el dinero fui a una tienda de muebles usados y compré un pequeño gabinete de madera para guardar mis cosas de costura. No pregunté dónde ponerlo. No pedí permiso. Simplemente lo llevé a casa en un taxi y lo coloqué junto al futón. Mi futón. Mi gabinete. Mi espacio. Pequeño pero mío. Esa tarde abrí una cuenta de ahorros en mi nombre en el banco donde había tenido cuenta conjunta con mi esposo hasta su muerte. ¿Depósito inicial?, me preguntó la cajera. 200 pesos. Le dije entregándole el dinero que había ganado con mis propias manos, después de años de no tener nada que fuera completamente mío. Ella me entregó la libreta con mi nombre impreso en la portada. Carmen Esperanza Morales. Mi nombre completo sin ser señora de nadie más. Comencé a despertarme antes del amanecer, no porque fuera una imposición, sino porque quería. Caminaba por el barrio en la hora dorada cuando las calles estaban vacías y el aire olía a pan fresco de las panaderías que abrían temprano. Descubrí rutas que no conocía después de 2 años viviendo ahí, jardines escondidos donde los vecinos cultivaban rosas y geranios bancas, donde otros madrugadores se sentaban a ver el mundo despertar. En una de esas caminatas conocí a Clara. Una mujer de 70 años que alimentaba gatos callejeros todos los días a las 6 de la mañana. Los animales no conocen la soledad de la misma manera que nosotros, me dijo la primera vez que hablamos. Ellos solo saben si alguien los trata con bondad o no. Comenzamos a caminar juntas, luego a tomar café en el pequeño café que abría a las 7, luego a visitarnos los jueves por la tarde en su apartamento, un lugar pequeño pero lleno, de plantas y libros donde el silencio era cómodo y las conversaciones tenían sustancia. Clara había sido maestra durante 40 años. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, pero había criado a generaciones de niños que la recordaban con cariño. La familia, me dijo un jueves mientras tomábamos té de manzanilla, no siempre es la gente que comparte tu sangre. A veces es la gente que comparte tu corazón. Nadie en la casa sabía de Clara. Nadie sabía de mis caminatas matutinas, de mis clases de costura, de la cuenta de ahorros que crecía lentamente con cada proyecto terminado. Y no se los decía, porque eso también era mío. Mi vida secreta construida puntada por puntada, amistad por amistad, paso por paso. Los meses pasaron y mi pequeña esquina de la sala se transformó. El gabinete se llenó de hilos organizados por color de telas dobladas, con precisión de proyectos en diferentes etapas. Compré una lámpara de pie para coser por las noches. Agregué un cojín al futón para que fuera más cómodo cuando trabajaba. Poco a poco construí un hogar dentro del espacio que me habían asignado. Pero mientras yo florecía en silencio, ellos seguían viviendo como si yo fuera parte del mobiliario. Las cenas continuaban sin mí. Las conversaciones seguían excluyéndome. Las decisiones familiares se tomaban como si mis opiniones no existieran. Una noche, mientras cosía un vestido de novia por encargo, mi proyecto más grande hasta entonces, los escuché planear vacaciones de verano. «Será perfecto», decía mi nuera. «Solo nosotros 3. Necesitamos tiempo en familia sin complicaciones. Nosotros 3. Papá, mamá, bebé. La ecuación perfecta que no incluía a la abuela, que había ayudado a criar al padre, que había cuidado al bebé durante sus primeros meses, que había dado todo por esta familia, que ahora la veía como una complicación. Y por primera vez, en mínimo de 10 meses no me dolió como un puñal en el pecho. Me sentí libre de la expectativa de ser incluida en planes que nunca habían contemplado mi felicidad, libre de pretender que pertenecía a un lugar donde claramente no era bienvenida. Esa madrugada, después de terminar el dobladillo del vestido de novia, marqué un número que había encontrado en el periódico comunitario. Vivienda para adultos mayores.
Una voz amable me explicó el proceso durante una conversación que duró casi una hora. Formularios, lista de espera, requisitos de ingresos que ahora, gracias a mi costura, podía cumplir. Esperanza real construida sobre fundamentos sólidos. Colgué el teléfono y miré mi reflejo en la ventana oscura. Una mujer de 67 años me devolvía la mirada, pero esta mujer tenía algo en los ojos que no había visto en meses de terminación. Al día siguiente llené los formularios con letra clara y decidida. Entregué comprobantes de ingresos de mi pequeño negocio de costura. Puse mi nombre en mi aciertaciones, una lista de espera que significaba libertad, y esperé. 3 meses después, recibí una carta que cambió todo. Un apartamento disponible. Pequeño en el 3er piso con ventanas que daban al este. Perfecto para la luz matutina que necesitaba para coser. El precio cabía exactamente en mi presupuesto, si seguía cosiendo al ritmo que había mantenido. Firmé los papeles esa misma tarde sentada en la oficina de vivienda para adultos mayores, con manos que no temblaron ni una sola vez. La noche antes de irme cené sola en la cocina como había hecho durante los últimos meses. Lavé mi plato, mi taza, mis cubiertos. Sequé la mesa donde había comido tantas cenas silenciosas. Apagué la luz y miré la cocina donde había intentado ser útil, donde había tratado de ganar mi lugar lavando platos que otros ensuciaban. Ya no necesitaba ganar mi lugar. Había creado uno propio. Me acerqué al futón y empaqué mis cosas en las mismas 2 maletas con las que había llegado, pero ahora también tenía cajas. Cajas llenas de hilos, telas, proyectos terminados, herramientas, de mi oficio. La vida que había construido en silencio mientras ellos no miraban. Envolví el ángel de porcelana de mi hermana otra vez en el mismo paño de cocina, pero esta vez susurré: «Vamos a casa, mi querido, nuestra propia casa». A las 5 de la mañana, mientras aún dormían, escribí una nota en papel de carta que había comprado especialmente para la ocasión. «Queridos, encontré un lugar donde puedo ser feliz sin ser una carga. No se preocupen por mí. Estaré donde debo estar, con amor y gratitud por todo lo que me enseñaron sobre la importancia de elegir la propia felicidad. Carmen». La dejé en la mesa de la cocina junto a las llaves de la casa, que nunca había sido realmente mía. El taxi me esperaba en la esquina como habíamos acordado. El conductor, un hombre mayor con ojos amables y manos fuertes, me ayudó con las maletas y las cajas. «¿Nueva aventura?», me preguntó mientras arrancaba el motor. «La mejor de mi vida», le respondí, y las palabras salieron de mi boca con una convicción que me sorprendió. Era verdad. A los 67 años finalmente iba a casa. ¿Has pasado por algo parecido o conoces a alguien que haya vivido esta situación? Déjame saberlo en los comentarios. Mi nuevo apartamento era exactamente como lo había imaginado durante esos meses de espera. Pequeño pero proporcionado, con ventanas grandes que dejaban entrar toda la luz del día. Las paredes eran blancas, limpias, esperando que alguien les diera personalidad. El piso de madera crujía ligeramente cuando caminaba, un sonido hogareño que me recordaba a la casa de mi infancia. Coloqué mis geranios. Los había comprado esa misma mañana en el mercado. En la ventana de la cocina. 6 macetas pequeñas que transformaron inmediatamente el espacio en algo vivo, algo que respiraba. El ángel de porcelana de mi hermana encontró su lugar en una repisa junto a la ventana de la sala, donde la luz de la mañana lo haría brillar como había brillado en su casa hace tantos años. La caja de costura se instaló en una mesa cerca de la ventana más grande donde podría trabajar con luz natural durante el día. Extendí mis telas en el suelo para decidir cómo organizarlas, y por primera vez en años pude hacerlo sin preocuparme por estorbar a nadie. Los primeros días fueron un ajuste silencioso y maravilloso. Despertaba cuando mi cuerpo me lo pedía, no cuando otros necesitaban el baño libre. Desayunaba en pijama si me daba la gana, leyendo el periódico de principio a fin, sin que nadie cambiara el canal de la televisión. Cosía hasta tarde viendo programas que me gustaban sin audífonos,
sin miedo de molestar. Clara vino a visitarme la primera semana. Trajo galletas caseras de avena y canela y té de manzanilla en una bolsa de papel que olía a hierbas frescas. Nos sentamos junto a la ventana de la sala mientras ella admiraba mis geranios y la luz que llenaba el apartamento. «Se ven felices», dijo señalando las plantas. «Yo también», le respondí, y fue la primera vez en años que pude decir esas palabras sin mentir. Las semanas se convirtieron en un ritmo nuevo y reconfortante. Lunes y miércoles en el centro comunitario enseñando costura a mujeres que valoraban mi experiencia. Martes y jueves, trabajando en encargos privados que llegaban por recomendación de mis alumnas. Viernes en el mercado comprando telas y materiales, eligiendo colores que me gustaban, sin tener que justificar mis decisiones con nadie. Mi pequeño negocio de costura creció lentamente pero con solidez. Boca a boca, una cliente satisfecha recomendándome a otra. Vestidos para quinceañeras, arreglos de ropa formal, manteles para bodas. Trabajos que requerían la paciencia y precisión que solo vienen con décadas de experiencia. Una tarde, mientras organizaba mis hilos por tonalidades, algo que había querido hacer durante meses, pero nunca había tenido espacio para hacerlo, sonó el teléfono. Mi corazón se saltó un latido cuando vi el nombre en la pantalla mi hijo. «Mamá, ¿dónde estás? Encontramos tu nota». Su voz sonaba confundida, tal vez preocupada. Era difícil saberlo a través del teléfono, y me di cuenta de que hacía tiempo que había dejado de saber leer sus emociones reales. «Estoy bien, hijo. Estoy en casa». «¿En casa? ¿Qué casa? ¿De qué estás hablando? Ven de vuelta. Podemos arreglar esto». Miré por la ventana. Los geranios se mecían suavemente en la brisa de la tarde que entraba por la ventana entreabierta. Una pareja de ancianos caminaba por la acera tomados de la mano, deteniéndose a saludar a un vecino que regaba su jardín. «Ya está arreglado», dije suavemente, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. «Estoy donde debo estar». Hubo silencio del otro lado. Un silencio largo que se llenó de cosas no dichas de años de malentendidos, acumulados como polvo en los rincones. «Te extraño, mamá». Las palabras que había esperado escuchar durante meses. Pero ahora sonaban diferentes. Ya no las necesitaba para sentirme completa. Ya no esperaba que llegaran para validar mi existencia. «Yo también te extraño, hijo». Pero me extrañaba más a mí misma. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas completamente. Verdades que habían estado creciendo en silencio durante todos esos meses de redescubrirme. Colgué el teléfono con gentileza, sin enojo, pero con la firmeza de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Esa noche encendí una vela en mi mesa de la cocina. Mi mesa, mi vela, mi ritual. Y oré como había hecho durante décadas. Pero esta vez mis oraciones eran diferentes. No de súplica desesperada, sino de gratitud profunda. Gracias por la fuerza para irme cuando ya no podía quedarme. Gracias por la valentía para elegirme después de décadas de elegir a todos los demás. Gracias por recordarme que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para escribir un capítulo donde yo sea la protagonista de mi propia historia. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Mi pequeño apartamento se llenó de vida propia, de una energía que reconocí como mía, después de años de haberla perdido. Plantas nuevas se unieron a los geranios violetas africanas en la ventana del dormitorio, una enredadera en el baño que crecía hacia la luz como yo estaba aprendiendo a hacer. Proyectos de costura colgaban como banderas de victoria en diferentes etapas de completarse. Un vestido de graduación para la hija de Clara, manteles bordados para la boda de una de mis alumnas del centro comunitario, cortinas nuevas para mi propia, sala que había elegido en un color verde salvia que me recordaba a la casa de mi madre. Cartas comenzaron a llegar. No muchas, pero suficientes. Amigas del centro comunitario que me invitaban a almorzar, exalumnas que me enviaban fotos de proyectos
que habían terminado usando técnicas que les había enseñado vecinas que habían notado mi jardín de macetas en el balcón y querían consejos para sus propias plantas. Mi hijo llamaba de vez en cuando. Conversaciones cortas, educadas, donde hablábamos del clima y de la salud del bebé, que ya no era bebé, sino un niño de 3 años que apenas me recordaba. Ya no trataba de convencerme de volver. Creo que finalmente había entendido que yo había encontrado algo que él no podía darme, mi propia vida vivida en mis propios términos. Una mañana de primavera mientras regaba mis geranios. Ahora tenía 12 macetas distribuidas estratégicamente para capturar la luz en diferentes momentos del día. Me detuve a mirar mi reflejo en la ventana. La mujer que me miraba de vuelta era diferente a la que se había sentado en aquel futón hace 1 año y medio. Esta mujer tenía los hombros derechos. Sus ojos brillaban con una luz que reconocí como contentamiento real, no fingido. Sus manos sostenían la regadera con propósito, no con la resignación de quien hace tareas que otros no valoran. Esta mujer había aprendido que agradecer a Dios no significa aceptar cualquier tratamiento. Significa agradecer por la fuerza para cambiar lo que sí puedes cambiar. Por la sabiduría para distinguir entre amor verdadero y costumbre cómoda. Por el valor para caminar hacia tu propia luz, aunque otros no entiendan por qué necesitas hacerlo. Esa tarde Clara y yo fuimos al parque que estaba a 3 cuadras de mi apartamento. Nos sentamos en una banca a ver a los niños jugar, mientras sus madres conversaban en pequeños grupos. Una abuela joven, tal vez de mi edad cuando mis hijos eran pequeños, perseguía a su nieto de 4 años riendo mientras él corría entre los columpios. Por un momento sentí una punzada familiar. No de arrepentimiento, sino de nostalgia por una versión de la abuela que podría haber sido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Pero la punzada pasó rápido, reemplazada por algo más fuerte: gratitud por la abuela que me había convertido para mí misma. La que cuidaba mis propias plantas, la que creaba belleza con sus manos, la que había aprendido a valorar su propia compañía. ¿Te arrepientes alguna vez?, me preguntó Clara mientras observábamos a las familias. La pregunta me sorprendió por su simplicidad. No, le respondí después de pensarlo. Me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para hacerlo. Esa noche, mientras trabajaba en un mantel individual bordado con flores pequeñas, un encargo especial para una señora que quería algo único y hecho con amor, reflexioné sobre todo lo que había aprendido en estos meses de soledad elegida. Había aprendido que el amor no siempre llega en la forma que esperamos. A veces llega en forma de geranios que florecen en una ventana soleada, o en forma de té compartido con una amiga que entiende el valor del silencio cómodo, o en forma de clientes que valoran el trabajo de tus manos y están dispuestas a pagar lo que vale. Había aprendido que la familia no siempre es la gente que comparte tu sangre, como había dicho Clara. A veces es la gente que comparte tu corazón, que celebra tus pequeñas victorias, que nota cuando estás triste, sin hacerte sentir dramática, por estarlo. Pero sobre todo había aprendido que el amor más importante, el más duradero, el más sanador, es el que aprendes a darte a ti misma. El que no depende de la aprobación de otros, el que no se marchita cuando no es correspondido, el que crece más fuerte cada vez que eliges tu propia felicidad sobre la comodidad ajena. El teléfono sonó mientras terminaba la última flor del bordado. Era un número que no reconocí. Señora Carmen, soy Patricia, del Centro de Vivienda para Adultos Mayores. Una señora pidió específicamente hablar con usted. Dice que escuchó sobre su historia y necesita ayuda. Mi corazón se aceleró de una manera que no había sentido en meses. Mi historia. Sí, sobre cómo encontró el valor para mudarse y empezar de nuevo a los 67 años. Aparentemente varias mujeres han preguntado por usted. ¿Podría hablar con esta señora? Colgué el teléfono con las manos temblando, ligeramente. No sabía que mi historia se había contado.
No sabía que otras mujeres la habían escuchado y habían visto en ella un mapa hacia su propia libertad. Al día siguiente conocí a Elena en el centro comunitario. 72 años viuda hace 5, viviendo con su hija en un arreglo que se parecía demasiado al mío, de hace 1 año y medio. Durmiendo en un sofá-cama en la sala, sintiéndose como un estorbo en una casa donde había criado a la mujer que ahora la trataba como una carga. «No sé cómo lo hizo», me dijo con lágrimas en los ojos que reconocí como las mías de hace tiempo. «No sé cómo encontró la fuerza para salir. Yo no tengo dinero, no tengo habilidades, no tengo nada». Le tomé las manos. Manos arrugadas como las mías, manos que habían trabajado durante décadas, cuidando a otros manos que temblaban de miedo, mientras las mías habían encontrado la firmeza. La fuerza estaba ahí todo el tiempo. Le dije con la certeza de quien ha caminado ese camino. Solo necesita recordar que merece usarla. Y en cuanto a las habilidades, apuesto a que tiene más de las que cree. Elena había sido secretaria durante 30 años antes de jubilarse. Conocía cada programa de computación, podía escribir cartas formales con los ojos cerrados. Tenía una letra hermosa que las generaciones más jóvenes habían perdido. «El centro necesita ayuda con papeleo», le dije. «Trabajo de medio tiempo perfecto para alguien con su experiencia». La ayudé a llenar la solicitud de empleo con letra que temblaba, pero era legible. La acompañé a la entrevista donde su experiencia impresionó a la directora. La sostuve de la mano cuando firmó su primer contrato de trabajo en 5 años. 2 meses después, Elena tenía suficiente dinero ahorrado para el depósito de un apartamento pequeño, en el mismo complejo donde yo vivía. La ayudé a mudarse un sábado soleado de otoño. Sus pocas pertenencias cabían en mi carro prestado, pero entre ellas había un álbum de fotos de su familia, plantas que había mantenido vivas durante años, sin tener realmente un lugar propio, donde ponerlas, y una máquina de escribir antigua que había sido de su madre, para escribir mis memorias. Me explicó mientras la colocábamos en la mesa junto a su ventana. Tengo 72 años de historias que contar. Ahora somos 3 las que tomamos té los jueves, Clara, Elena y yo. 3 mujeres que aprendieron que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo. 3 mujeres que eligieron el respeto propio sobre la comodidad ajena. 3 mujeres que descubrieron que la libertad no tiene fecha de expiración. Los jueves se han convertido en mi día favorito de la semana. Clara trae el té, una mezcla diferente cada semana que compra en la tienda naturista del centro. Elena trae galletas que hornea en su pequeño horno nuevo, recetas que había olvidado que sabía. Yo traigo flores frescas del mercado pequeños, arreglos que hago con plantas que compro con dinero que gané con mis propias manos. Nos sentamos en mi sala. A veces en la de Clara o la de Elena, rotamos para que todas nos sintamos anfitrionas. Y hablamos. De todo y de nada. De libros que estamos leyendo, de proyectos que estamos haciendo, de nietos, que nos escriben de vez en cuando, de hijos, que están aprendiendo lentamente a vernos como personas completas y no solo como madres obsoletas. Pero sobre todo, hablamos de la libertad. De cómo sabe, de cómo huele, de cómo se siente en el cuerpo cuando finalmente dejas de pedir permiso para existir. Una tarde de invierno mientras las 3 bordábamos junto a mi ventana, Elena había decidido aprender después de ver mis proyectos. Llegó una llamada que cambió algo fundamental en mi corazón. Era mi hijo, pero esta vez su voz sonaba diferente, más suave, más reflexiva. «Mamá quería preguntarte algo. ¿Podrías enseñarle a coser a mi esposa? Está embarazada otra vez y quiere hacer ropa para el bebé, pero no sabe cómo. Pensé que tal vez tú...». Me quedé silenciosa por un momento, no de shock, sino de reconocimiento. Era la primera vez en 10 años que me pedían algo que yo sabía hacer bien, algo que valoraba mis habilidades en lugar de solo mi disponibilidad. «Puede venir a mi apartamento»,
le dije finalmente. Los martes por la tarde después de mis clases en el centro comunitario. Tu apartamento. ¿Tienes clases? Me reí suavemente. Hijo, tengo una vida completa que no conoces, pero si quiere aprender estaré feliz de enseñarle. 3 semanas después, mi nuera tocó la puerta de mi apartamento. Venía sola sin el niño, sin mi hijo. Solo ella con una bolsa pequeña que contenía telas que había comprado y una expresión en el rostro que reconocí, la humildad de quien necesita algo que no puede obtener en ningún otro lugar. «Doña Carmen», me dijo, y por primera vez en años usó mi nombre con respeto genuino. «Gracias por recibirme». La invité a sentarse en mi mesa de costura junto a la ventana. Le serví té en mi mejor taza, la de porcelana con flores pequeñas, que había comprado para ocasiones especiales y que ahora usaba todos los días porque había aprendido que todos los días pueden ser especiales si tú decides que lo sean. Le enseñé a enhebrar una aguja correctamente, a hacer el nudo que no se deshace a medir 2 veces antes de cortar. Básicos que mi madre me había enseñado hace 60 años y que ahora pasaba a la mujer que había sido parte de mi dolor, pero que también era la madre de mi nieto. Mientras trabajábamos, ella me contó sobre su embarazo, sobre sus miedos de no ser buena madre para 2 niños, sobre lo difícil que había sido ajustarse a la vida matrimonial con una suegra en casa. Nunca supe cómo incluirla. Me dijo sin mirarme a los ojos. Usted sabía tanto sobre todo que me sentía estúpida. Era más fácil ignorarla. Sus palabras no me lastimaron como habrían hecho hace un año. Las escuché con la distancia, emocional de quien ha sanado lo suficiente como para entender, sin necesidad de perdonar inmediatamente. La ignorancia duele. Le dije simplemente mostrándole cómo hacer una costura francesa que duraría décadas. Pero ya pasó. Ahora estamos aquí y usted está aprendiendo algo nuevo. Viene todos los martes desde hace 2 meses. Está haciendo un ajuar completo para el bebé, camisitas diminutas, mantitas suaves, un vestido de bautizo con encaje que está bordando a mano, con una paciencia que no sabía que tenía. Mi hijo la viene a buscar después de las lecciones. Al principio solo tocaba el claxon y esperaba en el carro, pero gradualmente ha comenzado a subir a ver lo que ella está haciendo, a admirar mi apartamento con una expresión que no puedo descifrar completamente. «Se ve bien aquí, mamá», me dijo la semana pasada repitiendo las mismas palabras que había dicho antes, pero con un tono diferente. Esta vez sonaba como si realmente lo viera, no solo como si fuera algo educado que decir. «Me siento bien aquí», le respondí como siempre. Pero esta vez agregué algo. «Me siento como yo misma». Se quedó callado por un momento mirando por la ventana donde mis geranios habían sobrevivido al invierno y estaban brotando nuevos tallos para la primavera. «Lo siento, mamá», dijo finalmente. «Siento no haber entendido antes». Las palabras que había esperado escuchar durante años. Pero ahora, después de todo este tiempo, las recibí con la serenidad de quien ya no las necesita para estar completa. «Lo importante es que entiendas ahora», le respondí. Esta mañana, mientras regaba mis plantas, como hago todas las mañanas desde hace 2 años, me detuve a mirar mi reflejo en la ventana de la cocina. La mujer que me miraba de vuelta era completamente diferente a la que se había sentado en aquel futón sintiéndose invisible. Esta mujer tenía proyectos que terminar, amigas que la esperaban para el té, clientes que valoraban su trabajo, un hijo que estaba aprendiendo a verla como una persona completa, una nuera que venía a aprender de su experiencia. Pero más importante que todo eso, esta mujer se tenía a sí misma. Completamente sin disculpas, sin pedir permiso. Había aprendido que agradecer a Dios no significa aceptar migajas emocionales. Significa agradecer por la fuerza para cambiar lo que sí puedes cambiar, por la sabiduría para distinguir entre amor real y costumbre, por el valor para caminar hacia tu propia luz,
aunque nadie más entienda por qué necesitas hacerlo. Cerré los ojos y sentí una paz profunda llenando mi pequeño apartamento, mi pequeña vida que se había vuelto inmensa por la simple razón de que era completamente mía. Afuera la ciudad continuaba su ritmo eterno. Adentro una mujer de 60 y 8 años había encontrado finalmente su hogar, no en un lugar sino en sí misma. Y mañana cuando Clara y Elena vengan para nuestro té de los jueves, les diré lo mismo que me hubiera gustado escuchar cuando más lo necesitaba. Queridas, ya tienen todo lo que necesitan. Solo tienen que recordar que merecen usarlo. Porque el silencio puede ser tu rebelión. La paz puede ser tu venganza. Y nunca jamás necesitas permiso para reclamar tu valor. Me senté en mi silla favorita junto a la ventana y sonreí a mis geranios que habían florecido hermosamente en su hogar verdadero. Como yo. Si esta historia te tocó el corazón, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más historias como esta. Y si conoces a una mujer que podría necesitar escuchar estas palabras, hoy compárteselo. Deja que sienta este abrazo silencioso pero transformador.